En primer lugar, agradeceros un montón que estéis y que queráis participar en este tipo de actividades promovidas por estudiantes y sobre todo para estudiantes y egresados que en este caso pues están opositando o ya se incluyeron dentro del ámbito educativo. Nuestra mesa redonda va a tratar sobre la educación física escolar, si la educación física actual es lo que debería ser o no, si cumple con esos objetivos y sobre todo ponemos broche final a 4 días de tanto ponencias como mesas de debate súper interesantes que ha promovido la NECAFIDE. En primer lugar, pues dar las gracias una vez más a la NECAFIDE por, bueno, pues por hacer este tipo de iniciativas y de actividades que los estudiantes la verdad que agradecemos. Y sobre todo a todos los miembros de la mesa por querer participar en este tipo de actividades. Voy a comenzar presentando a cada una de las personas que forman parte de esta mesa. En primer lugar, Mónica Aznar, licenciada en Educación Física, doctora en Organización y Administración de Empresas, profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, presidenta del COLEF Aragón, vicepresidenta del Consejo COLEF y coordinadora del Comité de Asesores de Educación Física a nivel nacional del Consejo COLEF. Además, también ha sido profesora durante 23 años. ¿No es así, Mónica? Sí, correcto. Muchísimas gracias, Lara, por tu presentación. Nada, a ti por querer estar en esta mesa de debate. Si en algún momento cometo algún error o algún dato que queráis resaltar o lo que sea, sin problema me paráis y lo comentamos. En segundo lugar, Víctor Tejero, licenciado en Educación Física, profesor asociado en la Universidad de Alcalá en el grado de Ciencias de la Actividad Física en el Deporte y también en el máster de profesorado, y también es profesor de Educación Física en secundaria en un instituto de Guadalajara. Muchas gracias, Víctor, y bienvenido. Gracias a ti, gracias a la Asociación de Estudiantes. Un placer, como siempre, participar en eventos donde se comparta conocimiento, y si te invitan exalumnos, pues el placer es mayor todavía. Así que gracias a Jorge Ingenios de la UAH. Y bueno, un saludo a todos los compañeros de mesa, referentes todos de la educación física actual. Un placer compartirla con ellos. Enhorabuena al ponente anterior porque ha sido muy brillante. Lo he estado siguiendo en YouTube, así que enhorabuena. Muchas gracias. Pues siguiente, José Antonio García, licenciado en Educación Física y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también profesor de Educación Física en secundaria desde 2001 y profesor asociado en la Universidad de Valencia. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, me uno a las palabras de Víctor y Mónica. Gracias a vosotros por contar con nosotros para compartir un poco la experiencia, pues desde la formación del profesorado de secundaria y desde el pie de patio en el caso de Víctor y mío, de los institutos. Gracias. Y por último, José de Vis, catedrático de la Universidad en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia, y sus principales áreas de investigación son la actividad física y el deporte, con especial interés en grupos vulnerables y enfoques sociopedagógicos. Muchas gracias por querer participar. Muchas gracias a ti por invitarme, igual que a la persona que ha establecido contacto. Un saludo a las personas de la mesa y, por supuesto, un saludo también a todos los video oyentes, ¿no? Imagino que es una videoconferencia oyente, no sé cómo se dirá, pero imagino que será así. Nuestros espectadores mismamente. Vale, pues recordarles sobre todo a la gente que nos está escuchando que durante toda la charla pueden ir dejando pues, sus preguntas o sus aportaciones y al final dejaremos pues, unos minutos para poder ir resolviéndolas. Y pues nada, si os parece, empezamos con la primera pregunta que os lanzo desde la moderación. Pues mismamente el nombre que tiene esta mesa redonda, ¿no? Si la educación física actual cumple con lo que debería ser o no. ¿Cuáles son sus objetivos? Si deberían de ser otros. Entonces no sé quién quiere empezar o...
Bueno, pues si queréis me lanzo, ¿vale? Que soy Pues yo. venga, Mónica. Me has presentado como la primera y bueno, voy a aprovechar. Bueno, simplemente buenas tardes a todos los que nos estáis oyendo y estáis asistiendo a esta jornada. Deciros que es un placer estar aquí, compartir mesa con estos compañeros que realmente pues tienen un gran nivel y una gran experiencia de la que vais a poder disfrutar todos vosotros. Me gustaría un poco primero, en estos primeros 5 minutos, así muy rápido, contextualizar sobre todo y resaltar el gran cambio que la educación física ha hecho en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde sus inicios, ¿no? Desde que comenzó por allí por el 1900 y se institucionalizó en las escuelas con lo que era la gimnasia, ¿no? A lo que estamos llegando hoy en día, pues que, bueno, pues vamos a estrenar una ley de educación, ¿no? Dentro de muchos meses, la LOMLOE, con todos los cambios que no sabemos que nos van a aportar a esta materia de educación física. Un proceso que seguramente desde fuera los que no son profesionales y ven una clase de educación física pues no pueden valorar, ¿no? O no son capaces de ver, pero que realmente los profesionales, los docentes que impartimos la materia, pues hemos visto que ha habido un gran cambio, que la educación física ha sido como materia, ha sido muy proactiva y que lo que es hoy nada tiene que ver con lo que comenzó cuando era la gimnasia. Me parece importantísimo destacarlo, es decir, quiero decir que la educación física, cuando nació y sobre todo creció, ¿no? Desde una perspectiva o una forma de enfocarla, sobre todo con una visión muy unidireccional, ¿vale? Digamos que lo que estaba basado totalmente en el concepto de lo que era pues, el contexto motriz, ¿vale? Tenía un claro predominio de lo que era el cuerpo sobre lo que es la mente, ¿no? Y sobre todo, pues se basaba en lo que era la automatización de movimientos, la repetición, el ejercicio físico, como las claves para trabajar en el aula, ¿no? Y la educación física ha ido evolucionando, ha crecido, ¿no? Y ha cambiado sobre todo ese enfoque unidireccional, pasando a ser un poco un enfoque pues, más pluridimensional, es decir, que la materia, ¿vale? No solo se basa en ese aspecto motriz que antiguamente pues, prevalecía, sino que también contribuye a lo que sería el desarrollo de las diferentes dimensiones de la persona, todo lo que sería la parte motriz, la cognitiva, la social y la personal. Por lo tanto, se deja un poquito al lado ese concepto único del cuerpo, ¿no? Y se le da paso también a lo que es la mente a partes iguales. Y entonces pues aparece pues, una gran libertad de movimiento, una gran creatividad, se adapta a los gustos y las necesidades de nuestros chavales y sobre todo pues les permite, ¿no? Aportar a nuestros alumnos un desarrollo de su aprendizaje. Es una educación física que se interrelaciona con otras materias, que no va por libre como antiguamente, ¿no? Y que permite la adquisición de todas esas competencias clave. Se trabaja con una gran riqueza de actividades físico-deportivas, sobre todo que permiten, ¿no? A los docentes una gran variedad de trabajo y sobre todo una libertad de acción importante. Y sobre todo, pues es una educación física muy actual, muy a lo que la sociedad nos demanda, lo que los escolares nos demandan y lo que la sociedad nos está demandando. Digamos que esta educación física que acabo de mostrar, esta última, es la que se está dando en las facultades, ¿no? Es la que se está impartiendo en las actuales facultades y la verdad es que todos los docentes, los egresados o los alumnos que están en las facultades pues tienen la suerte, ¿no? De tener excelentes profesionales que están a la vanguardia de esta educación física y que es la que les transmiten. Por lo tanto, en futuros años vamos a tener unos profesionales estupendos de educación física. Pero sí que es cierto pues que actualmente pues no todos los profesionales han sabido adaptarse a estos cambios y, bueno, pues en algunos casos no han salido de esa zona de confort, ¿no? que les da la experiencia y los años y a lo mejor pues se han quedado un poco más anclados en esa fase, digamos, más motriz, donde se le da más peso a lo que es la parte solo motriz, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Decir que respecto a la pregunta que nos hacías de los objetivos, pues para mí yo más que hablar de objetivos yo creo que hablaría de finalidades, ¿no? Y las finalidades de la educación física pues yo la basaría sobre todo en que la educación física es la responsable, ¿no? De que pues nuestros alumnos
adquieran, ¿no?, esas competencias clave que todos tenemos y sobre todo pues adquieran una serie de aprendizajes que les permitan conocer y desarrollar todas esas actitudes y capacidades que hemos dicho que van en esa dimensión general de la persona, las fisicomotrices, las sociomotrices y las psicomotrices. Eso es lo ideal. ¿Se cumple? Bueno, pues como acabo de decir, pues ojalá todos los docentes las cumplieran, pero es cierto pues que, bueno, pues que la gente que sale joven sí que sale muy bien formada en esta nueva educación física proactiva, pero bueno, pues hay profesionales que llevan años y que, bueno, pues que deberían haber en su desarrollo profesional continuo haberse adaptado a este tipo de educación física. Y bueno, pues cambios hay que hacer muchos. ¿Qué puede hacer el Estado para que nuestra educación física sea de calidad, ¿no? Pues tratando de contestarte así rápidamente a todo lo que has preguntado. Pues hay muchos. Yo os remito a todos a un documento que hace un año se presentó, que eran medidas para que los dirigentes políticos en España vieran qué se necesitaba para una educación física de calidad. Eran 8 medidas muy básicas, ¿no?, para que ellos pusieran esto en marcha, que iban pues desde que los profesionales de la docencia de la educación física fueran especialistas en educación física, que se mejorara el tiempo de compromiso motor, el tiempo o la carga de esta materia en relación al resto del currículo, que ese currículo de educación física sea significativo, que podamos, digamos, concretarlo y ver qué cosas son necesarias para la cantidad de tiempo que se le dedica a esta materia dentro del currículo, pues la presencia, ¿no?, de que esa educación física esté estructurada a nivel de todos los diferentes niveles educativos. Bueno, hay muchas cosas, están más o menos resumidas en 8 aspectos y sus justificaciones científicas que, como os digo, las podéis ver en ese documento y que además que se hizo consensuado con 45.000 profesionales docentes de educación física de todos los niveles educativos, infantil, primaria, secundaria y grupos de investigación en educación física de la universidad. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues podemos seguir, si os parece bien, en el orden de presentación. Perfecto. Entonces, pues Víctor, cuando quieras. ¿Ah, sí? Perfecto. Muy bien. Pues gracias, Lara, gracias, Mónica. Bueno, pues coincido con Mónica en muchas de las apreciaciones que ha hecho, así como una introducción y una pequeña declaración de intenciones, así también al principio. Claro, educación física ideal, pues quizás tantas como personas, ¿verdad? Cada uno tendrá su educación y su educación física ideal, lógicamente, pero yo creo que coincidimos en muchas cosas que sí mejorarían la educación actual y que es común un poco al deseo de todos. Yo divido en 2 partes este modelo de mejora. Uno que quizás no depende tanto de nosotros, como decía José Antonio, que estamos a pie de patio, ¿verdad? Que depende un poco más de aspectos legislativos y que sin duda sería incrementar la carga horaria y reducir la ratio de alumnos. Yo creo que serían 2 medidas claves, no sé, en el día a día, impartir clase a 30 alumnos, solo 2 horas semanales. Bueno, cuando los empezamos a conocer casi se ha acabado el trimestre. Entonces, bueno, yo veo muy necesarias esas 2 medidas, pero es cierto que es una lucha quizás un poco alejada de los que estamos al pie del patio. Entonces, ¿qué podemos hacer en el día a día para mejorar y acercarnos a ese ideal, los que somos más currantes de la educación física? Pues yo desde luego veo varios aspectos de mejora, desde los cambios metodológicos y la actualización, cada vez más innovación, el intento de crear hábitos, generar un papel más activo del alumno, la organización de actividades paralelas al currículum, no solo impartir lo que transmite el currículum. Yo creo que son medidas así inicialmente, después concretamos en las demás preguntas, si queréis, que serían fundamentales. Llevo unos cuantos años en la universidad impartiendo clase y siempre hacemos una dinámica al principio de la asignatura en la que los alumnos de la universidad sacan a relucir lo mejor y lo peor de la educación física que han vivido. A mí me sirve un montón como evaluación inicial, como evaluación diagnóstico, y a ellos también para sacar un poco a relucir las luces y las sombras de la educación física actual. Y lo curioso y la conclusión que sacamos casi siempre es la importancia, más allá de
nada negativo ni positivo está muy relacionado con el currículum, con la carga lectiva. No, casi todo lo positivo y lo negativo que sacan los alumnos a relucir está muy relacionado con el papel del profesor, es decir, con el clima que crea el profesor, con cómo conecta con los alumnos, con las estrategias metodológicas que utiliza, con las actividades al margen del currículum que ha realizado. Y yo creo que eso es clave y es lo que hace que el alumno nos recuerde bien o mal, o cosas buenas o cosas malas. Lo demás es importante, pero a veces se queda un poco en el limbo, ¿verdad? Y respecto al objetivo que planteaba Lara, la pregunta, el objetivo de la educación física actual, bueno, pues si tenemos un 20% de fracaso escolar en educación secundaria, de abandono escolar, un 20%, 20 de cada 100, parece que hay margen de mejora. Hemos mejorado, pero parece que hay un margen de mejora. Lo que pasa es que en educación física muchas veces nos escudamos en que la nuestra la aprueban, ¿verdad? Entonces, y más o menos, pues vamos consiguiendo transmitir los estándares y que lleguen a los mínimos, claro, pero hay más cosas que mejorar. Yo creo que debemos conseguir que la motivación sea intrínseca en la propia práctica, en la propia educación física, no solo la motivación para aprobar la asignatura. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues yo, desde luego, la actitud innovadora del docente es clave, la innovación. Y si revisamos los proyectos innovadores actuales, las líneas que existen en esos proyectos innovadores, muchos coinciden en 4 o 5 líneas que yo creo que son claves para modificar la educación física. Una, la interdisciplinaridad. Es decir, trabajar de forma conjunta con otras materias. En educación secundaria somos compartimentos estanco y es una desgracia y vivimos cada materia de forma muy aislada. Quizás en primaria hay más esta idea de educación por proyectos, de conectar, de, no sé, el periódico del centro, el Día de la Salud, los Juegos Grecorromanos, 1000 cosas que podemos hacer y que pueden conectar a varias asignaturas para transmitir conocimiento y, desde luego, para mí, más significativo. Otra es el trabajo cooperativo y colaborativo. Que los alumnos cooperen, claro, no es echar un 3x3 de baloncesto, que cooperen y que se organice esa cooperación, que los alumnos puedan trabajar de forma conjunta con distintos roles, que investiguen, que presenten. Bueno, detrás está el desarrollo competencial que indicaba Mónica también y que es clave que trabajen en esa línea. Y aspectos colaborativos, en cuanto a profesores, creo que también debemos mejorarlo, trabajar de forma más conjunta. Estrategias distintas metodológicas. Acabamos de ver una presentación fantástica sobre gamificación, un mundo bastante desconocido para mí, por cierto, y que me ha encantado. Pero hay millones de estrategias más que podemos utilizar, el aprendizaje-servicio, las dinámicas participativas, nuevas tecnologías. Yo creo que es clave que profundicemos en esto también. Bueno, pues esas líneas yo creo que son básicas para modificar la educación, la interdisciplinaridad, conexión entre distintas materias y conocimientos, que los alumnos cooperen y que los profesores colaboremos y que bueno, utilicemos las nuevas tecnologías en todos los aspectos posibles y las introduzcamos en la educación. Y por concretar, yo creo que son los aspectos claves para modificar un poco la educación física actual. Y ya me he enrollado mucho, doy paso a mis compañeros. Gracias, Víctor. Vale, pues José Antonio, cuando quieras. Bueno, pues voy a partir un poco, claro, al hablar Mónica y Víctor antes, ya cambié un poco, voy a partir un poco de cosas que han dicho ellos para que no sea tan pesado. Estoy de acuerdo con Mónica. En el inicio de su intervención ha hablado de cómo la actividad física, la educación física en el sistema educativo pues había cambiado mucho a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Y yo creo que estamos en la buena línea, pero todavía nos falta mucho para llegar a lo que el título de la mesa dice un poco, ¿no? Lo que debería ser. Y quizás lo que estaba comentando ella, cuando los chavales que tenemos hoy en día en el instituto sean los padres de nuestros alumnos, quizá habremos conseguido en ese camino largo, en esa carrera de fondo, haber cambiado un poquito las cosas, pero bueno, tenemos un camino por delante. Y como decía Víctor, creo que el que está en el centro de todo esto es el profesor, porque profesor o la profesora, ¿quién decide lo que la educación física debería ser? Que es el título de la mesa. ¿Quién lo decide para poder saber si es o no es? ¿Quién lo decide? Pues evidentemente la ley es la que nos marca unos contenidos básicos, unos estándares de aprendizaje, unas orientaciones metodológicas, pero la ley no conoce mi patio, la ley no conoce mis capacidades, la ley no conoce
a mis alumnos concretos, la realidad de mi centro, la realidad social que hay en el barrio donde está mi instituto. Con lo cual, para eso pues están los niveles de concreción y está el profesor profesional que conoce las necesidades, estudia las necesidades, las instalaciones, los conocimientos que tienen sus alumnos y al final es el que decide no lo que debería ser, decide lo que es. Al final, la educación física en mi instituto mañana es lo que yo decido que sea. Pues eso, partiendo de lo que dice la ley, que es referente de justicia y compensación social, porque al final lo que hace es poner esta educación física al alcance de todos, pero al final el que decide lo que debería ser, lo que es, soy yo mañana. Y el que establece una serie de decisiones, toma una serie de decisiones, y eso se convierte en prácticas educativas reales, es cada uno de los profesores y profesoras en su patio. Y eso es lo que crea las situaciones de aprendizaje, más allá de lo que dice la ley. Tomamos una serie de decisiones que son muy importantes en relación a cosas que a veces ni nos planteamos. El hecho de cómo elijo los contenidos, no son tan importantes los contenidos, sino cómo los elijo, cómo los planteo, cómo le hablo a mis alumnos, con qué tono de voz, cómo les corrijo, qué tipo de feedback les doy, qué tipo de material utilizo, cómo les inculco el cuidado del material de una manera u otra, cómo lo sacamos al patio, cómo lo recogemos, cómo los evalúo, cómo ellos participan en su propia evaluación, cómo haces grupos, cómo solucionas conflictos, cómo evitas que pasen conflictos, cómo los recibes por la mañana, cómo te despides de ellos. Todo esto es lo que hace que se creen las situaciones de aprendizaje más allá de los contenidos. Y Víctor hablaba un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer, lo que va a provocar unas experiencias positivas o negativas en nuestro alumnado. Esto es lo que va a provocar unas emociones que les va a hacer estar deseando que llegue al día siguiente la clase de educación física. Este tipo de actividades que yo selecciono y cómo la selecciono y el tipo de metodología que utilizo les va a ayudar a ser más participativos o menos. Les va a hacer que se generen unos hábitos o que no se generen unos hábitos. Los voy a meter en círculos de torpeza motriz o los voy a sacar de ellos. Es decir, el papel del profesor es absolutamente fundamental, mucho más allá de las funciones que la ley le otorgue, de si ponemos este contenido o ponemos el otro. Creo que ese papel, el reflexionar sobre cada una de las actuaciones que hacemos, he puesto muchos ejemplos, pero todavía había muchísimos más, es lo que va a hacer que nuestros alumnos tengan una relación con lo corporal, una relación consigo mismos, una aceptación, un nivel de esfuerzo, un nivel de interacción con la cultura física, deportiva, a nivel escolar, pero también a nivel extraescolar. Les va a ayudar a conocerse, a valorarse, a cuidarse y a generar unos hábitos más allá de lo que hacemos en el propio instituto. Muchas veces estoy de acuerdo que con las horas que tenemos es imposible llegar a todo lo que nos proponemos y muchas veces quizá el ser capaces de conseguir esas emociones positivas, ese hábito, ese conocimiento de lo corporal, nos puede llevar un poco más al éxito en el sentido de ser capaces de que ellos establezcan una conexión con la actividad física, con su actividad física en el exterior, tanto en las actividades extraescolares ahora como en el futuro. Entonces yo creo que ahora mismo contestar la pregunta de si la educación física cumple con lo que debería ser, cumple con las funciones que debería tener, pues me resulta complicado porque yo mismo encuentro muchísimas carencias en mi práctica diaria, carencias en cuanto a conocimiento, a tiempo, a formación, a capacidad de dedicar a mis alumnos, a instalaciones, a material, a diversidad que soy incapaz de asumir en mi día a día. Veo a otros compañeros que tienen una visión muy parecida a la mía de lo que debería ser, pero que hacen cosas completamente diferentes y generan experiencias en los alumnos completamente diferentes. Entonces yo creo que todavía no estamos en lo que debería ser. Creo que estamos en buena línea, creo que tenemos que seguir trabajando, mejorando la formación del profesorado, mejorando la formación en los másteres de educación y trabajando, pero estamos todavía en el camino de llegar. Muchas gracias, José Antonio. Y por último, José,
Sí, bueno, yo creo que la pregunta que has lanzado es una pregunta muy compleja, muy abierta, difícil. En cada momento histórico pues, se hace una reflexión de este estilo, cómo debería de ser la educación física. Esto es algo que se hace explícitamente e implícitamente, es decir, sin querer, en conexión con nuestros alumnos, en conexión con los padres, con la escuela, con los compañeros. Siempre estamos actualizando, poniéndonos un poquito al día. Los profesionales es como una relación entre los profesionales y los estudiantes y las familias, la comunidad escolar. Yo creo que cómo debería ser la educación física es algo que siempre se está reconstruyendo. Yo creo que a lo mejor falta algo más de autorreflexión por parte del colectivo profesional. Yo creo que debería de haber más momentos donde se hable y se reflexione sobre estas cuestiones, ¿no? Bien, esto como preámbulo. De alguna manera voy a tratar de contestar a lo que tú planteas. Vamos a ver, desde mi punto de vista yo creo que una cosa importante, y también es una apreciación, porque tampoco es que tengamos grandes estudios de diagnóstico de cuál es la situación, ¿no? Hay estudios separados, pero voy a hablar un poquito por percepciones y por intuiciones un poquito también, ¿no? Yo creo que hace falta clarificar, una de las cosas importantes que hace falta es clarificar cuál es la misión de la educación física o de los profesionales de la educación física escolar. Es decir, lo que han dicho antes, cuál es la finalidad. Esto hay que clarificarlo, ¿no? Yo creo que en estos momentos nos llega mucha información de muchos tipos. Yo creo que mucha gente a lo mejor está pensando que el objetivo de la educación física es que la gente se lo pase bien, que se divierta. El objetivo de la educación física es reducir la obesidad infantil. El objetivo de la educación física, hay muchos objetivos de ese estilo, ¿no? Pero yo creo que esa no es la finalidad o la misión que realmente debe tener el colectivo profesional de la educación física. Yo creo que la misión va más alrededor de la actividad física como un concepto amplio, donde puede estar incluido también el ejercicio, por supuesto, y el deporte, ¿no? Pero es decir, el objetivo es promover de alguna manera, o la misión es promover la actividad física, ejercicio, deporte, y facilitar una serie de aprendizajes que tienen que ver pues, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, conocimientos estéticos para valorar la actividad física, con una serie de actitudes, favorecer una serie de actitudes con la idea de que la gente no solamente haga en el presente actividad física, sino que pueda seguir haciéndola en el futuro. De alguna manera esto sería un planteamiento más o menos amplio, ¿no? Pero ya digo que hay que tener clara cuál es la misión. La misión es facilitar la actividad física. Otra cosa son consecuencias deseables y con eso evidentemente se favorece que se reduzca la obesidad, pues tanto mejor, o que uno se lo pase bien, pues tanto mejor. Pero yo creo que esto es importante. Creo que esas reflexiones profesionales de alguna manera son decisivas para que la profesión sobreviva en el futuro. ¿Vale? Yo creo que hay muchos riesgos de que la profesión a lo mejor desaparezca, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo soy muy partidario de que se mantenga como una asignatura obligatoria dentro del currículum, etc. Pero bueno, bien, yo creo que un punto sería ese, ¿no? El de reflexionar sobre la misión, tener claro cuál es esa misión. Por otra parte muy importante, desde mi punto de vista, para que sea mejor, y no sé si se responde a esa parte de qué debería de cambiar también. Yo creo que lo que tenemos que buscar son profesionales comprometidos, ¿verdad? Profesionales comprometidos pues con su trabajo, primero con la misión de favorecer, ¿de acuerdo? Con buenas prácticas o experiencias de éxito. Aquello que funciona bien y aquello que no funciona bien se puede saber, pues efectivamente que se comprometan con aquello que funciona bien. No se trata, cuando hablo de comprometerse con este tipo de cuestiones, no es solo para cumplir, uno no va a trabajar para cumplir, sino para hacer las cosas lo mejor posible. Es un compromiso con la excelencia profesional. Es decir, yo tengo que hacer las cosas lo mejor posible, porque de esa manera me ganaré el respeto de mis compañeros, de mis alumnos y de la sociedad en general. Entonces esto yo creo que es muy importante, porque muchas veces ponemos el énfasis que si las leyes, que si el currículum, que si no sé qué, pero hay cosas que son realmente muy directas, muy claras y tiene que ver con que yo me tengo que comprometer con mi trabajo y hacerlo lo mejor posible, porque si no, puede que aquello que me da de comer pues desaparezca, porque yo ofrezco un servicio que se supone que debe de ser de calidad. Es decir, por lo tanto, compromiso con la misión, compromiso con esas actuaciones de éxito, aquellas que funcionan bien, comprometerse con ser sensible a las emociones que hay en educación física. Me explico. Mira,
mucha gente, y sobre todo los grupos que tienen más problemas, me refiero a lo mejor a muchas chicas o a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, muchas veces no hacen actividad física porque les da vergüenza, porque no quieren que les vean en su cuerpo públicamente. Pues no sé. Entonces hay que ser sensible a ese tipo de cosas, porque si se es sensible a ese tipo de cosas del alumnado, a lo mejor tenemos la capacidad de hacer cosas con la idea de que esos grupos que son probablemente los más necesitados se incluyan en nuestras clases de educación física, ¿verdad? Porque aquel que le gusta y que hace actividad física, pues seguramente la seguirá haciendo, pero hay mucha gente que no tiene tantas experiencias positivas y entonces habría que favorecer eso, y para eso yo creo que es muy importante tener una cierta sensibilidad emocional con lo que le rodea. Luego hay otra cosa que a veces por obvia creo que no se tiene en cuenta, y es el tema de que la educación física se tiene que realizar en condiciones moralmente aceptables, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso de condiciones moralmente aceptables? Quiere decir pues que se cumplan con unos principios éticos, ¿verdad? Unos principios éticos que son los de la ética profesional, mínimamente, ¿no? Es decir, máximo beneficio para el máximo número de gente, es decir, todos tienen derecho de beneficiarse de los aspectos positivos que tiene hacer actividad física, no unos cuantos, sino todos. Esto es un principio de utilidad importante. Contribuir, otro principio de autonomía es que la gente pues, cada vez tome más iniciativa, tenga independencia, tenga capacidad de hacer cosas por sí mismo, pues porque lo va aprendiendo, ¿verdad? Este tipo de cosas hay que ayudarle a que aprendan, a que crezcan para que puedan hacer cosas cada vez más independientemente, con la idea de que en un futuro lo hagan solos. Eso sería lo ideal, ¿no? Aunque uno se pregunta si realmente se consigue eso o no cuando no es capaz, uno tiene que ir siempre al gimnasio, y a lo mejor la idea es no ir al gimnasio, sino que uno ha aprendido y ha tenido una escolarización obligatoria como para tener recursos y no tener que ir a lo mejor a un gimnasio, ¿no? A no ser que el gimnasio se vea como un lugar de encuentro, que puede ser también, ¿no? Pero no tengo por qué siempre estar dependiente de otra persona, sino más bien utilizar los conocimientos que se supone la educación física debería de aportar, ¿no? a la gente, y con esos años de escolarización obligatoria cubrir esa función, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, un principio de justicia en igualdad, es decir, todo el mundo tenemos que hacer accesible la educación física a todo el mundo, ¿verdad? Por eso a lo mejor no es tan importante qué tipo de actividad física se haga, sino como una actividad física o muchas actividades físicas que sean posibles para que mucha gente se sienta, tenga experiencias satisfactorias y digamos, experimente el éxito de alguna manera con ese tipo de actividades, ¿no? Entonces eso se trata de incluir para que todo el mundo llegue, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, como otro principio ético profesional, es el de la responsabilidad, en el sentido de que uno tiene que ser consciente de las consecuencias de aquello que hace, porque al final lo que hacemos los profesores, que es muy importante, el profesorado en general, profesores y profesoras, pues tiene mucha repercusión, ¿no? Y no debemos olvidarnos que en el fondo pues tenemos a nuestros alumnos y que esto es parece que no, pero tenemos mucho tiempo en nuestro alumnado frente a nosotros, y eso es un privilegio, ¿eh? No todo el mundo tiene a la gente muchas horas para enseñar y decirles cosas, ¿no? Ya a muchos políticos se les gustaría tener ahí a la gente adocenada para decirle lo que tiene que hacer. Es decir, esto tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces yo creo que ese compromiso es muy importante. Otra parte sería la formación inicial y permanente, ¿no? Es decir, una formación inicial pues que conecte más con la realidad de la escuela. Gran parte, muchas veces lo que se hace en la universidad pues está un poquito alejado de la escuela. Yo creo que establecer ese tipo de puentes son fundamentales, por ejemplo. Favorecer en formación permanente, pero más bien en grupos, que la gente tenga iniciativas, estimular eso de alguna manera, que la gente se reúna, que la gente haga cosas, porque haciendo cosas juntos uno se apoya más, ¿no? Se anima más. Entonces eso, yo creo que las asociaciones profesionales y los colegios profesionales es fundamental. Yo creo que todo eso tiene que ir cada vez más en aumento, y los grupos de trabajo, etcétera. Todo esto habría que favorecerlo mucho más, ¿eh? Incluso se tendría que reconocer de alguna manera para que eso de alguna manera pues ayude a que la gente se anime en hacer este tipo de cosas. A mí ese me parece otro pilar fundamental. Y luego hay algo que a veces se habla mucho de ello y no se hace nada, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conectar la escuela con nuestro entorno? Es decir, o más bien la escuela, la educación física, ¿no? La educación física trabaja con el movimiento de las personas, y hay muchas cosas que están en la cultura y en la comunidad
que también trabajan ese tipo de ámbito. En cambio, es como que si la educación física, una vez sale de la puerta del colegio, ya se olvida, ¿no? Es decir, hay que establecer puentes de conexión de la educación física con la cultura física de nuestro entorno, porque si no, la gente no hará esa conexión que estamos tratando de decir que tiene que conseguir un estudiante para cuando salga fuera. Entonces hay que hacerlo, es decir, ¿por qué no hay una relación entre la escuela y yo qué sé, los municipios o las instalaciones deportivas de los municipios o yo qué sé, o incluso con los centros de salud? Es decir, yo creo que hay que buscar aliados fuera para que el éxito de nuestra misión vaya más allá de la clase de educación física. Bueno, pues esto sería un poquito en líneas generales esta visión general de la educación física, no sé. Vale, pues un poco para unar todas las aportaciones que fuisteis diciendo, quizás sí que la educación física está en el camino de lo que debería ser y que la clave está en la innovación y en el compromiso del profesorado de educación física, ¿no? Para quizás llegar a ese objetivo final o cómo entendemos la educación física hoy en día. Algunos de los cambios y de los objetivos que fuimos mencionando en esta pequeña parte, la pregunta que os quiero hacer ahora es ¿qué cambios introduciríais cada uno de vosotros, o bien en vuestra asignatura como tal, o en el sistema educativo, para poder llegar a esa educación física ideal? Mónica, si quieres empezar tú otra vez, o cambiamos Vale, pues, el orden. Lo que queráis, no hay ningún problema. Mira, pues yo creo que la asignatura, cambios que tengamos que hacer, pues yo creo que también se ha dicho un poco en este contexto. Es decir, es importante que seamos capaces, cada uno, en función de la norma, como bien ha dicho José Antonio, adaptarla a nuestro contexto, a nuestro centro y a nuestros alumnos. Y a partir de ahí, cambios que tengamos que hacer cada uno en su materia, pues va a depender del tipo de docente que seas. Si eres un docente que apuestas por la innovación, pues vas a trabajar con metodologías novedosas, activas, y les vas a dar a los chavales lo que ellos necesitan. Por lo tanto, yo creo que cada uno tendremos que tener en cuenta cómo somos y qué estamos haciendo, ¿no? Pero creo que la contestación va muy en relación con la pregunta anterior. Es importantísimo saber cuál es la finalidad. Es lo que estábamos hablando. Es importantísimo saber cómo hacer la educación física inclusiva para todos. Es decir, en este caso, Pepe comentaba pues que todos tienen que sentirse cómodos, ¿no? Y actualmente es difícil, ¿no? Con lo que se está haciendo en educación física, que todos se sientan cómodos. Y lo que mis alumnos van a sentirse cómodos, a lo mejor los de Víctor o los de Josete no lo van a estar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con ese marco normativo, con esa capacidad que nos da de flexibilización ese currículo, seamos capaces de, como bien ha dicho Víctor, de ser innovadores, de darles a nuestros alumnos lo que necesitan, de utilizar las metodologías con las que se aprenda y se pueda estar más a gusto. Tener una buena formación es muy importante, no quedarnos con lo que hemos aprendido hace 20 años en las universidades, ¿no? Hablo un poco pues del colectivo que lleva más años, ¿no? Que no solo la experiencia, pero tenemos que adaptarnos a esa realidad que tenemos en las aulas y por lo tanto pues con todo eso poder jugar. A mí me preocupa también el tema de la evaluación, el currículum que tenemos, los criterios, los estándares, no está claro qué evaluar, cómo y cuándo. Bueno, cómo a lo mejor no está claro, el cuándo pues posiblemente esté más claro, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que ha dicho Pepe también y yo para mí es una asignatura pendiente en el grupo en el que yo trabajo el tema de la educación física, es sentarnos y reflexionar la finalidad, sentarnos y reflexionar qué tenemos que trabajar, no qué contenidos, sino cómo esas dimensiones que estamos trabajando, cómo tenemos que equilibrarlas. Tener claro un poco, pues, todo eso. Perdón, de tirar el micro al suelo, disculpadme.
Bueno, todo eso que tiene que darle un carácter general a la asignatura, ¿vale? A la materia, y que luego cada docente seamos capaces de extrapolar al aula. Entonces, como he dicho, pues hemos seguido un camino adelante, ¿no? Se está avanzando, se está enfocando hacia dónde, pero efectivamente hay que reflexionar, hay que hacer una formación y sobre todo hay que contar. Para mí es muy importante que contemos lo que estamos haciendo porque efectivamente pues vamos a clases magistrales, vamos a conferencias, vamos a congresos, a lo mejor más la gente de las universidades, ¿no? Pero los profes del cole no salen de ahí. Entonces no sé si para mí algo bueno que ha tenido la pandemia ha sido que nos ha permitido hacer estas reuniones online en las que cada uno contamos lo que nos está pasando. Yo creo que eso es importante porque ahora se ha fomentado muchísimo, ¿no? Y es una forma de enriquecernos todos. Vale, muchas gracias, Mónica. Víctor. Sí, pues gracias. No sé si me oís, ¿no me oís? Sí, perfectamente. No me oís. Sí, te oímos. Me toca entonces, bueno, pues coincido con José Davis en su intervención, que yo creo que... Vale, bueno, pues que poco... ¿Perdón? ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Vale. Que coincido en que la necesidad es sacar al mejor profesional que llevamos dentro. Eso es básico. Y ya sea en una racionalidad más técnica, más tradicional, más directiva, ¿vale? O una racionalidad más práctica, más orientada al proyecto, a dar más voz a los alumnos. En la racionalidad que veamos, aquí no hay dogmas, evidentemente, pero ser el mejor profesional que llevamos dentro con rigor y método, yo creo que es fundamental, claro. Luego, mi opinión, pues la quiero dar, desde luego. Para mí la vía catártica, que ya creo que está muy en desuso, pues no es la línea para dar prestigio a nuestra asignatura, desde luego. Un compañero mío siempre decía lo de los educadores para la paz, ¿no? De tomar un balón y dejarme en paz, pues que funciona con los adolescentes para que no te den la lata, pero desde luego que no es la línea educativa que tenemos que seguir, la catarsis, o sea, relajarse en nuestra asignatura para que en las demás estén mejor, ¿verdad? Pues ya es insultarnos a nosotros mismos. Luego la otra perspectiva, la pseudoacadémica, esa perspectiva en la que intentamos parecernos o igualarnos a otra asignatura, pero cogiendo cosas, pues la memorización, el libro de texto, no digo que no esté mal, que esté mal y que no sea necesario en determinados momentos, pero quizás es intentar asemejarnos a unas asignaturas que realmente no somos iguales y debemos sentirnos muy realizados en la nuestra, que tiene cosas muy distintas, aunque en esta perspectiva hay cosas interesantes también, ¿eh? El conocimiento, lo cognitivo, yo creo que es fundamental, pero yo creo que hay otras vías más que ese tipo de perspectiva tan académica. La otra vía, la del rendimiento, pues los profesores que se mueven en esta línea intentan asemejar más la educación física al modelo de rendimiento, que tampoco creo que sea lo correcto. Crear una élite en la educación física, pues como decíais los tres anteriormente, yo creo que es muy excluyente y desde luego que tampoco es lo más aconsejable. Entonces, ¿dónde nos movemos? Pues una perspectiva más ecléctica que una un poquito todas, yo creo que sí. El enfoque competencial, que ha citado Mónica también al principio, cuando salieron las competencias nos pusimos como locos porque no estaba la competencia motriz. Quizás deba estar, yo creo que sí, pero también nos ha ayudado a ver que desde la educación física trabajamos contenidos de educación física, aspectos motrices, pero que estamos obligados y es necesario trabajar muchas otras competencias desde ese instrumento que es el contenido de la educación física. Entonces, yo lo veo como un modelo ideal, difícil, pero ideal. Trabajar la competencia digital, que nuestros alumnos hagan webquests, que nuestros alumnos editen vídeos, que nuestros alumnos hagan presentaciones, pues yo lo veo fundamental. Es otra educación física. Que una competencia lingüística, pues evidentemente también, que se comuniquen entre ellos, que haya tutoría entre iguales, que unos se presenten a otros, que unos se evalúen, que citabais antes también, Mónica, la coevaluación, autoevaluación, pues es fundamental que las competencias, todas las que están en el currículum, las trabajemos. Cuestan más unas, cuestan más otras, pero si intentamos trabajar las competencias, yo creo que cambiamos aspectos de esa educación física más tradicional y que yo, en mi opinión, esa es la vía óptima para darle prestigio a la asignatura, desde luego. Gracias, Víctor.
Josete, si Vale. te parece. Pues sí, hay muchas cosas de las que se podrían hablar para la mejora, pero bueno, yo destacaría 3 o 4 cosas. Lo primero es la formación. Ya ha dicho Pepe de Vis antes que muchas veces las universidades en ciertos momentos están un poco alejadas de la realidad. Y yo creo que ahí sería necesario, creo que el papel del profesor asociado en los másteres de educación es muy importante, porque creo que cumple la función esta de pasar el mundo profesional un poco, dar la experiencia del mundo profesional, de la realidad de cada uno de los días a la universidad, y creo que es muy importante. Luego, en esta misma línea, el tema de la carrera profesional. Que se valoren ciertas cosas. Para que haya un profesorado profesional, tienen que valorarse ciertas cosas, tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado, tiene que tener una serie de competencias que sea capaz de cumplir. Y, por ejemplo, cuando en la selección del profesorado, cuando se hacen las oposiciones, que hay una especie de, bueno, asemejándolo a lo de los médicos, una especie de MIR, donde el profesorado que haya sido evaluado de manera adecuada, que cumpla con las competencias y con el nivel de profesionalización que esto requiere, sea el encargado de tutorizar a estos futuros docentes o incluso gente que ya entra por oposición o antes de que entre por oposición, pero que tengan que hacer durante 1 año, 2 años, pues que estén guiados por un profesor. Pero el problema, eso ya sucede, pero el problema es que ¿quién es el profesor que guía? Muchas veces es cualquiera, el jefe de departamento, porque está ahí, porque lleva más años, o el primero que pillan, o el único que hay. Creo que ese es el problema. ¿Qué modelo tiene la persona que entra a un instituto a dar clase? ¿Qué modelo tiene el alumno que está haciendo el practicum del máster de secundaria? Yo conozco muchos profesores que cogen alumnos del máster de secundaria para estar 2 meses sin dar clase. Entonces, creo que ese es un problema muy grave. Muy grave. Ese alumno del máster de secundaria ya está teniendo un modelo, está teniendo un objetivo en su vida de llegar a ser como esa persona. Creo que la selección del profesorado que hace de tutor en las prácticas del máster o en las prácticas, si hiciéramos un MIR de cuando se aprueban las oposiciones, creo que es muy, muy, muy importante. Luego, me parece fundamental el feedback real, no el feedback que doy a mis alumnos, el feedback sobre mis clases. ¿Mis clases están bien o están mal? No lo sé. O sea, yo necesito un profesional de mi nivel o superior que vea mis clases. Creo que eso es fundamental en la educación. O sea, no lo hacemos. O sea, en mi instituto hay 60 y pico profesores. Hay algunos profesionales buenísimos, aunque no sean de educación física. Necesito horas de esos profesores viendo mis clases, analizando cosas que yo cuando estoy dando clases no soy capaz de ver. Creo que eso es muy importante. No sabemos muchas veces lo que está pasando en nuestras clases porque estamos dentro de ellas. Creo que una persona desde fuera, cualificada, que nos dé un feedback de lo que está pasando, sería un arma muy potente para mejorar nuestras clases. Luego, ya lo ha comentado Mónica y creo que también Víctor, el tema de la evaluación. Para mí es fundamental. Decían Bergan y Sams, que son los autores que estos que han popularizado un poquito el Flip Classroom, decían que la evaluación es muy potente y no es tan importante que la evaluación me diga exactamente dónde está mi alumno de conocimientos, sino lo que es importante es que la evaluación, el alumno perciba que la evaluación le obliga a hacer determinadas tareas que son las que tiene que hacer para mejorar. Estos autores dicen que el alumno en el mejor de los casos, trabaja para su nota. Pues voy a evaluarle cosas que le hagan trabajar para mejorar, independientemente de que esas cosas que le evalúo no me permitan medir exactamente si es un 7,3 o un 7,5, no me permitan evaluar exactamente su nivel de conocimientos, pero me hayan permitido durante el proceso que el alumno que se preocupa por sacar buena nota haya tenido que trabajar y haya mejorado, independientemente que no sepa exactamente con las décimas dónde está su nivel, porque eso no es tan importante en comparación con que la evaluación me haya ayudado en el proceso, me haya ayudado a que el alumno trabaje, a que haga aquellas cosas que tiene que hacer para mejorar a cualquier nivel. Y para finalizar, un poco por hacer un resumen, Mónica también decía que es importante ser visibles, que se nos visibilice qué se hace en educación física, para qué sirve, cómo se trabaja, qué cantidad de cosas se hacen y que pueden ser positivas para los alumnos.
Yo creo que el estatus de la asignatura es muy importante. Muchas de las actitudes que vemos en clase y que no son positivas para la asignatura vienen de un estatus bajo, vienen de que en las familias no se valora, con lo cual el alumno no lo valora, con lo cual te cuesta mucho más engancharlo. Si fuéramos capaces de alguna manera ir visibilizando qué se hace, cómo se hace, las buenas prácticas en educación física, creo que poquito a poquito también iríamos mejorando ese estatus con la repercusión positiva que eso tiene en el día a día, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, ya así para finalizar, el tema de las emociones. Yo tengo que analizar, yo tengo que ver lo que yo hago en clase, las experiencias que provoco en mi alumnado, qué emociones le generan. Es fundamental para que el aprendizaje sea significativo, para lo que yo les diga sea importante, para ser una persona importante para ellos y por tanto que te hagan caso y que valoren la asignatura, es muy importante el cómo se sienten, el cómo los hace sentir, el cómo la asignatura les hace sentir, el cómo mi evaluación les hace sentir. Si las actividades que yo hago son inclusivas o no son inclusivas, les va a afectar a sus emociones. Eso creo que es también muy importante. Un poco por resumir. Gracias. Pepe, cuando quiera. Sí, bueno, hablabas de que hay que cambiar, ¿no? Es un poco... Sí. Es que hay que recordar la pregunta porque después de 4 ya no sé si es eso o es otra cosa. Pues sí, Bien. esos pequeños cambios o aportaciones Sí, sí. que hagan El tema es que cambiar. para dar respuesta, es decir, para cambiar cosas hay que saber qué cambiar y para saber qué cambiar primero hay que tener un diagnóstico. El problema es que no se tiene o no lo tenemos. Yo voy a hacer dos propuestas, una propuesta más del conjunto de la profesión y una un poquito más cercana al profesorado y a las clases. Desde mi punto de vista, yo creo que es necesario ya hacer algo que bueno, pues se ha popularizado mucho, que son los observatorios, yo creo, y eso lo debería hacer el colegio de profesores o alguna asociación profesional que asumiera esto, que es un observatorio de la educación física, es decir, tiene que haber información más o menos constante y más o menos actualizada de qué es lo que se hace bueno, eso ya habría que entrar luego en que es importante preguntar de lo que se hace, bueno, pero eso sería otro tema, pero por lo menos tener un observatorio donde se pueda tener información de qué es lo que se está haciendo podría permitir, pues, tener una idea global del conjunto de la profesión para decir, bueno, pues se pueden cambiar cosas. Yo creo que daría una información, ¿vale? Muy importante, muy importante. Esto se está haciendo en otros ámbitos, en el ámbito del deporte escolar, en el ámbito del género, bueno, esto se está haciendo, este tipo de observatorios. Yo creo que la educación física necesitaría algo así. Algo así. Como colectivo yo creo que es importante para saber, porque yo creo que el colectivo al final tiene que también ganar autonomía e independencia. No podemos estar siempre dependientes de lo que nos diga la norma y el BOE. O sea, yo, claro, una persona ya tengo unos cuantos años y entonces he vivido lo menos 3 o 4 reformas. Y llega un momento que ya, pues no sé con qué reforma vamos y lo importante ya no son tanto las reformas como que haya un colectivo profesional que tenga las ideas claras, que trabaje y que lleve adelante sus propias ideas. Pero para eso hay que desarrollar este tipo de herramientas porque si no el colectivo no sabe por dónde puede tirar. Entonces esto a mí me parece muy importante, fundamental, y no ser tan dependientes del tema normativo, de las leyes, que evidentemente siempre serán un condicionamiento, pero yo creo que al final tenemos que tomar una iniciativa y decir, oye, lo importante es hacer bien mi trabajo, ¿no? Y para mí es esto o lo que sea, ¿no? La profesión lo dirá, ¿no? Porque en definitiva es una cosa de todos, no es una cosa de alguien, ¿no? Y el colectivo debería de implicarse en estas cosas. Por lo tanto, a nivel global, para mí sería fundamental eso, tener herramientas que permitan establecer diagnósticos para decir, pues hay cosas que se pueden mejorar porque los datos me están diciendo que hay cosas que no están funcionando a muchos niveles, a muchos niveles distintos. De metodología, de iniciativas, de profesorado, de lo que cobras, de lo que no, de los materiales, de instalaciones, se pueden hacer muchas cosas y eso daría ideas para poder luego proponer cambios. Esto es fundamental. Y luego, desde un punto de vista más cercano, ya como alguien que está en el aula, me parece que es fundamental también tener algún tipo de estrategia para poder dar respuesta a los problemas y las dificultades que tengo en mis clases para hacerlas cada vez mejor, ¿no? En definitiva, es eso. Yo por eso abogaría por una especie de perspectiva deliberativa de trabajo, es decir, analizar qué es lo que estoy haciendo,
Y para eso, como decía antes José, lo que es muy importante trabajar con otra gente. ¿Yo cómo voy a tener un feedback? Pues para tener un buen feedback tengo que trabajar con otros colegas, juntos. Por eso decía que hay que potenciar las asociaciones, los grupos de trabajo, lo que sea, porque me ayuda a tener otro punto de vista y eso me ayuda a trabajar con otros, me apoya, me anima y además me da un punto de vista distinto al mío y eso hace que yo me dé cuenta de cosas que a lo mejor pues, no me daría cuenta. Es decir, y puedo identificar problemas y puedo ir con la ayuda de ese grupo, identificándolos y ver de qué manera puedo solucionarlos y hacer propuestas de cambio y de mejora. Es decir, eso es lo que sería una especie de perspectiva deliberativa en el trabajo profesional más cercano. Es decir, hay, por tanto, yo casi más que cambios, estoy hablando de herramientas de las cuales nos deberíamos dotar los profesionales para poder hacer esos cambios, con un cierto sentido. No sé cuáles son, dependerá de cuál sea el diagnóstico a los dos niveles. A un nivel macro, digamos, a nivel del conjunto del colectivo profesional y a nivel cercano, a nivel de lo que yo hago en mis clases. Es decir, esto me parece fundamental. Esos dos niveles y va más, claro, yo iría más por construir esas estrategias porque claro, es lo primero que habría que hacer y eso sería duradero, porque si eso queda, digamos, eso hay una manera que crea tradición y eso crearía, pues eso, ser más autónomos como colectivo y no estar siempre dependiente de lo que dice la norma y ahora hay una reforma que está basada en unos conceptos y en unas teorías tal y luego viene otra y tal, es decir, algo que tenga más continuidad. A mí me parece eso fundamental. Tomar iniciativa y tomar un poco las riendas y el control de tu propia profesión. Es decir, somos una profesión que tiene que hacerse valer. Y para hacerse valer, una de las cosas que hay que hacer es eso, crear esas herramientas. Igual que hay un colegio profesional, igual que tiene que haber un comité de ética para ver tal, pues como tiene el colectivo médico, pues exactamente igual tenemos que hacer nosotros. Y hay que construir esas herramientas. A mí eso me parece fundamental. Entonces, no doy una respuesta concreta a los cambios, pero porque me parece que todavía falta algo previo, ¿no? Que sentar esas estructuras que permitan hacer esos buenos cambios y cambios con sentido. ¿Quiere hablar, Mónica? Sí, Mónica. ¿Tienes el Sí, ahora? Sí, había apagado el micro porque ha habido un momento que me ponía que la conexión era inestable, ¿no? Entonces no estabais todos paralizados y no sabía si estaba yo, no estaba, si hablaba o no hablaba. Entonces he preferido apagar. Nada, que quiero aportar una pequeña cosa sobre lo que dice Pepe. Como colectivo profesional, bueno, ya sabéis que yo represento un poco también al Consejo COLEF, ¿vale? En este foro de expertos, ¿no? Vamos a llamarlos así. Y decíos que, para información un poco también de todos, que sí que hay un observatorio de la educación física y el deporte escolar. Se creó hace un año, lo creamos un poco con la red global, con el INEF de Barcelona, con Domingo Blázquez, que trabaja también un poco en este asunto, y entonces es un observatorio específico de la educación física y el deporte escolar. Es cierto que nosotros con ellos estamos avanzando poco a poco y que, bueno, pues que efectivamente son muchas como colegio profesional y colectivo profesional, pues estamos en muchos fregados, ¿no? Como se suele decir, pero que este es uno de ellos y que ya está iniciado porque somos conscientes, y creo que así os lo he tratado de transmitir, que hay que hacer ese diagnóstico y que pese a que hemos avanzado, pues tenemos que ver hacia dónde tenemos que avanzar, pues en esos conceptos de estructurar un poco internamente nosotros, ¿no? A nivel de normativa, porque también con eso ya discutimos con políticos y tratamos un poco de hacerles ver nuestra postura, pero sí a nivel interno, a nivel profesional del colectivo docente, tenemos que tener claro hacia dónde tirar, ¿no? Y en esta recta final que parece que hemos enfilado hacia dónde vamos. Nada más. Vale, gracias. Pues os lanzo la tercera pregunta, quizás también un poco la hemos tocado en estas dos primeras, que es la percepción que tiene la comunidad educativa y sobre todo padres, madres, niños, niñas, de qué es la asignatura de educación física. Yo no me gusta decir o catalogarla como se ha catalogado en ocasiones de la María o las Marías junto con educación plástica, visual o música, pero sí es cierto que quizás pueda estar desprestigiada o en poco valor. Entonces, ¿qué actuaciones o medidas se podría llevar a cabo por parte del profesorado de educación física para cambiar pues, esta percepción o este concepto que se tiene de la educación física? Y aquí ya si quien quiera aportar, que levante la mano, ¿no?
Bueno, yo estaba anotando, pero si nadie dice nada, pues empiezo yo, si queréis. A mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Es decir, una es el profesorado de educación física tiene que ganarse ese respeto, eso ya lo he comentado antes, ¿no? Entonces, dos maneras de ganárselo es estar implicado, que yo creo que eso se ha mejorado, estar implicado en la dinámica de la propia escuela. Es decir, tú te ganas el respeto de tus compañeros no solamente por lo que das o no das en la clase, que además muchos ni saben lo que haces, seguramente, pero sí que por tu compromiso con el contexto de la escuela. Yo creo que eso se ve de una manera más directa y yo creo que eso es importante. Yo, en realidad, hombre, han cambiado muchas cosas desde hace 30 años, ¿no? O 35 que empecé yo. Entonces, claro, sí que eso se ha mejorado y yo creo que hay que insistir en esa línea. Esa sería una línea que tiene que ver con los compañeros de trabajo en el contexto escolar. Otra línea que se ha hablado también muchas veces y que se habla pero luego no se suele hacer nada es la conexión con los padres y las familias. Yo creo que no puede ser que un padre o una madre no sepa qué es lo que hacen en educación física. Yo creo que se tiene que saber de alguna manera. Tiene que haber comunicación y conexión de qué es lo que se hace y lo que no se hace y qué sentido tiene lo que se hace y lo que no se hace. No sé si consistiría en información, o sea, hay que buscar estrategias porque puede haber miles. Nos ponemos aquí a pensar qué cosas podemos hacer con los padres y madres, pues yo qué sé, desde enviarles una carta al inicio de curso, otra al final y otra en el medio, no sé, de ahí a 1000 cosas de trabajos que se le pide a los alumnos y que de alguna manera tiene que, no lo sé, seguramente habría cosas, pero a mí me parece que es fundamental si tú quieres realmente contribuir y luego hay que, y eso conecta con el tema de la misión, hay que saber elaborar discursos sencillos, claros y que lleguen, pero con sentido, ¿eh? Es decir, yo quiero favorecer que la gente aprenda cosas prácticas y teóricas para que sirva para la vida, no sé, pues ese tipo de discursos, ese tipo de explicaciones tiene que llegarle a las familias, porque eso justifica lo que nosotros hacemos. Entonces, yo creo que hay que establecer puentes de explicación, que no se quedan solamente en la conexión del profesor con los alumnos. Hay que establecer esa conexión, pues se me ocurre, a nivel de los centros educativos, a nivel de los padres, seguramente habría otros niveles, a nivel más burocrático, más político, también habría que hacer cosas de esas y de hecho se hacen, ¿eh? O sea, los partidos políticos al final también cuando vienen las elecciones se reúnen con los colegios autonómicos y con las tal para ver que les digan cosas sobre el deporte, sí o no, eso es verdad, pues sí que está ahí. Entonces eso también es un elemento importante para hacerse valer, es decir, para decir cosas con sentido y cosas que aporten y tal. Eso es una misión de todos, que pues algunos se meterán una cosa y otros se meterán otra, pero al final el colectivo tiene que responder a todas esas partes, ¿no? A todos esos aspectos que yo creo que son importantes. Entonces sí que creo que con eso se ayudaría bastante y yo creo que se ha mejorado en parte, ¿eh? Es decir, no se puede pensar que estamos igual que hace 30 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se ha mejorado mucho, el respeto es diferente, es otra cosa. Seguramente el estatus es más bajo que en otras, no, tampoco lo niego, pero no es como hace 30 años, tampoco es eso, ¿eh? Entonces, pero sí que creo que es algo que tenemos que ganarnos día a día y eso hay que batallarlo constantemente. Y estar en los medios también, pues que haya gente pues, que le guste y que tenga que estar en los medios de comunicación o lo que sea. Igual que hay gente que está con los políticos, otro está con las familias. Es decir, yo creo que hay que tocar todo ese ámbito y yo creo que el colectivo, conforme también se madure, también pues, se meterá más en esos aspectos y yo creo que todo eso contribuirá a que la comunidad pues, lo valore de otra manera. Entiendo yo. Pero al final tiene mucho con el compromiso de la gente individual, que es el que está comprometido con un partido o con otro, o que está comprometido con la gestión de la escuela. Entonces, al final eso es importante. Para el colectivo es muy importante. Bueno, yo un poco en esta línea, ya lo comentaba antes en mi intervención anterior, que cuando hablaba del estatus, que es fundamental que las familias sepan lo que se hace, sepan lo que se está haciendo en la clase de educación física. Con el alumnado es muy fácil. Con el alumnado se impregna de lo que hacemos cada día en clase. Si tú eres una persona profesional, si tú respetas tu asignatura, si tú llevas cada día tu clase completamente preparada, si tú no has dejado nada al azar, si en tu clase pasa lo que tú quieres que pase,
el alumnado se va impregnando de eso. No hace falta explicarle al alumnado muchas cosas. Con enmarcar las actividades, con hacer los aprendizajes significativos, ellos en el día a día, como decía Pepe antes, vas a estar con ellos un montón de horas. Yo los alumnos que tengo este año en cuarto de la ESO los he tenido desde primero de la ESO. Llevan conmigo 4 años. No les tengo que explicar nada. Ellos ya lo ven en clase. Ellos van a valorar la asignatura en función del respeto que yo he tenido por la asignatura. Entonces, con los padres hay que buscar la manera de hacerlo. Creo que se está haciendo casi sin querer, porque hoy en día en cada comunidad tenemos un medio de comunicarnos con los padres, pero yo tengo comunicación con los padres todos los días pongo faltas, pongo lo que ha hecho su hijo, pongo si ha tenido algún problema, si le ha faltado algo, si necesita algo. Entonces, la comunicación con los padres en los centros de secundaria hoy en día no tiene nada que ver con la que había hace 25 años, cuando había padres que nunca pasaban por el centro, no conocían a los profesores, solo cogían las notas y las firmaban. Hoy en día los padres están más en contacto con el centro y creo que, en cierto modo, eso es bueno para nosotros. Y la implicación en la vida del centro, como decía Pepe, es muy importante, pero sobre todo porque, y aquí voy a romper una lanza en nuestro favor, creo que nosotros tenemos mucho que aportar. Creo que asignaturas que simplemente por el nombre ya lo tienen todo hecho, asignaturas que no han necesitado tanto, o creen que no han necesitado tanto de la innovación, porque ya son importantes simplemente por la importancia que ellos creen que tienen esos contenidos, se han quedado muy estancadas. Y cuando ha llegado el tema de la inclusión, cuando ha llegado el boom de la diversidad en los centros educativos, los de educación física, los de asignaturas de corte más práctico o que, como decía antes, se han podido considerar varias en el pasado, estamos mucho más preparados, somos mucho más flexibles, somos mucho más capaces de adaptarnos a esa diversidad. Y continuamente yo tengo a compañeros de matemáticas, de lengua: oye, José, ¿cómo haces esto? Oye, José, ¿cómo has sido capaz de adaptar esta actividad? ¿Cómo has sido capaz de adaptarte a esta persona? ¿Qué estás haciendo con este grupo que no sé por dónde cogerlo? Y cuando tú resuelves o ayudas o reflexionas con ellos sobre eso y de repente les empiezas a dar ideas o percepciones o enfoques diferentes para atender a la inclusión, a la diversidad, sin darte cuenta, estás mejorando el estatus de la asignatura, estás mejorando el conocimiento que tus compañeros tienen sobre lo que estás haciendo. Y ven que no es, como decía Víctor antes, les dejo un balón y juegan, sino que ven que cada cosa que estás haciendo, aunque sea con un balón, está pensada, tiene sentido y está buscando una finalidad concreta. Creo que por ahí un poquito se podría avanzar en este sentido. Pero yo no llevo tantos años como Pepe, pero creo que hace 23 años que estoy dando clase y no tiene absolutamente nada que ver cómo me miran ahora, cómo miraban al del chándal cuando entraba al instituto hace 25 años y cómo lo miran ahora. Nada que ver, cómo respetan tu voz cuando hablas en un claustro, o cómo los padres cuando vienen a hablar contigo, el tono en el que entran a hablar contigo no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que había hace 25 años, afortunadamente. Pues sigo yo si queréis. ¿Sí? Perdón. Sí, adelante. Sí, perdona, enlazando con lo que dicen mis compañeros. Sí, bueno, yo en positivo todo. Primero, que no creo que esté tan desprestigiada, que hemos crecido muchísimo en los últimos años, gracias desde luego al papel de los docentes, que yo creo que se ha trabajado muy bien. Y otro aspecto, no hemos hablado nada del COVID y casi mejor no hablar, pero un aspecto que hemos sacado en positivo también. Del 2010 al 2018 no salieron oposiciones. Tenemos a todos, al menos en la Universidad de Alcalá, a todos nuestros exalumnos que querían ser docentes ahora mismo en la zona de Madrid y Castilla-La Mancha trabajando como docentes, gracias, bueno, pues un poco a la reducción de las ratios, a la necesidad de más profesores, incremento horario de la asignatura en algunas comunidades. Están todos trabajando, pues yo creo que lo comentaba Mónica, es imposible que no mejore la educación física con la presencia, que habrá alumnos mejores, otros peores, mejores profesores, pero con lo que yo he visto los últimos años en la universidad, es imposible que no crezca más todavía nuestra educación física. Por eso yo me alegro un montón de que todos esos exalumnos que se lo merecen y que tienen claramente vocación docente estén en la
ahora en el campo del trabajo y que me alegra un montón. Eso sí, que aprendan mucho también de los que están, porque los que llegan con savia nueva traen muchas aportaciones, pero creo que es la necesidad de colaborar para dar prestigio a nuestra asignatura con los que están, con los que vienen y con la savia nueva que traen, que es importantísimo y que yo creo que en los próximos años se va a enriquecer todavía mucho más. Y ya. Bueno, pues ahora... Sí, ahora cierro yo la ronda. Yo comparto un poco lo que dicen mis compañeros. Yo no creo que la asignatura esté desprestigiada. Yo más le diría olvidada, pero olvidada por los políticos, porque nosotros los docentes nos hemos puesto las pilas y efectivamente nos hemos conseguido ese respeto. Como bien decía José Antonio, pues no nos miran igual cuando estamos en los centros educativos ahora, ¿no? Tenemos grandes compañeros y un porcentaje alto de compañeros implicados en los equipos directivos de los centros, lo cual hace que esos centros incluso sean mucho más proactivos por la forma que tenemos de ser los docentes de educación física. Decir también que hemos implicado a los grupos de investigación de las universidades, han hecho un trabajo importantísimo para demostrar lo que la educación física puede llegar a hacer a nivel de metodologías, a nivel cognitivo, a nivel de salud, de adquisición de hábitos saludables. Es decir, todo lo que nosotros lo vemos y los compañeros posiblemente en los centros solo vean que están jugando en la pelota o a pilla-pilla y se lo están pasando muy bien, pues los grupos de investigación han hecho demostrar que eso que nosotros sabemos que produce lo entiendan y lo conozcan los demás. Y además tengamos argumentos para decirles a los señores políticos que todo eso que decimos es verdad. Y hay una serie de datos que nos lo justifican, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa parte de trabajo es muy importante. Decir también que nosotros como docentes también tenemos que hacer visibilizar nuestro trabajo. Yo no sé vosotros, mi percepción es que posiblemente parece que se mueven más los docentes de primaria que los de secundaria. Y yo creo que un poco por la anarquía que comentábamos antes de la poca relación entre las materias en secundaria, ¿no? Y en cambio en primaria, pues como que los profes están más horas con los chavales y hacen proyectos más grandes, ¿no? Decir que nos tenemos que visibilizar porque hacemos cosas muy bien. En un estudio que hicimos en la pandemia, los mejores resultados y los de experiencias que recopilamos fueron los de secundaria y en diferentes investigaciones que hay publicadas, los docentes de secundaria fueron los que más creativos y más innovación habían ofrecido en esos momentos de confinamiento. Pero tenemos que enseñarlo. Y luego hay una iniciativa que para mí también es clave y que la ha comentado Pepe, que es que la sociedad tiene física. Están muchos de ellos anclados en el pasado, ¿no? Lo que era la gimnasia. Gracias a Dios ya la usan poco, ¿no? Las generaciones de educación física. Pero tenemos que enseñarles y involucrarles y que vean lo que hacemos en el aula y que los alumnos les pregunten y salgamos a la calle. Yo creo que todos conocéis una iniciativa que es el Día de la Educación Física en la calle. Pues es una forma de salir a la calle, enseñar lo que es la educación física y que la gente vea esa nueva educación física que estamos enseñando en las aulas, ¿no? Y bueno, no sé vosotros, pero yo que he participado en bastantes ediciones, se hacen cosas espectaculares a nivel de toda España. Lo recoge la prensa, lo recoge la televisión. Incluso tenemos un proyecto europeo que hemos presentado respecto a la educación física de calidad a través de esa enseñanza, ¿no? Y esa comunicación a la sociedad de lo que es la actual educación física. Entonces, creemos desde el Consejo que es importantísimo esa visualización para que no solo nosotros como docentes tengamos claros lo que tiene que ser la educación física, sino que la sociedad la conozca y sepa todos esos beneficios que a la vez los grupos de investigación nos están ayudando un poco a sacar a la luz. Creo que con eso complemento y uno un poco todo lo que el resto de mis compañeros han dicho. Gracias. Gracias. Pues ahora os lanzo la pregunta, aunque Víctor ya medio dejó claro que no quería hablar de la pandemia, es obligada. ¿Cómo afecta la situación actual de la COVID-19 a nuestra asignatura y al alumnado? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres empiezo yo ahora. ¿Cómo afecta la situación actual? Bueno, yo puedo hablar un poco a nivel personal.
se ha hecho más complejo el dar la clase de educación física, en el sentido de que tienes que limitar mucho el uso de material, en el sentido de tenemos problemas con la instalación cerrada, que no la estamos utilizando. Tenemos problemas a la hora de cambiarse el alumnado, puesto que no pueden entrar en los vestuarios y al final tenemos unas ratios muy altas y es complicado. Pero quitando esto, he de decir que el alumnado ha sido el alumnado muchas veces es más maduro y tiene menos prejuicios que nosotros. Y el alumnado vino en septiembre con una mentalidad diferente, con muchas ganas de trabajar y asumiendo cosas que seguramente hace un año no hubieran asumido. Entonces yo creo que ellos se han mentalizado de que la situación, son muy maleables, se han mentalizado de que la situación ahora mismo es esta. Y yo, más allá de que cuesta mucho más empezar las clases y cuesta mucho más finalizarlas, y que por supuesto pues hemos tenido que cambiar ciertos contenidos que eran un poco menos adecuados para esta situación, pero no estamos teniendo muchos problemas. Ellos están colaborando. Como he dicho en la primera intervención, para mí los contenidos son mucho menos importantes que la manera en la que impartes las clases y te acercas a ellos, con lo cual el hecho de cambiar un contenido por otro no creo que les esté afectando realmente en nada a sus experiencias motrices y a sus experiencias con la educación física. Con lo cual yo estaba muy preocupado en agosto y si todo sigue así, a nivel personal estoy muy contento de cómo está funcionando. Sí, al final el alumnado, incluso los más pequeños, son más responsables que los adultos o que cualquier otro docente. Pues sí, si quieres sigo. Comparto el miedo inicial con José Antonio. En agosto había mucha inquietud y en septiembre recuerdo una webinar en la que participaba Mónica Aznar, quiero recordar, sobre el uso de la mascarilla a principio de curso también. No recuerdo quién lo organizaba, pero la presencié también. Y yo tenía muchísimas dudas, inquietudes. Ha sido bastante caótico el inicio. Nosotros, ¿cómo lo hemos organizado? Bueno, pues hemos tratado de adelantar todo aquello que se podía trabajar de una forma quizás más fácil en esta situación, aquellos deportes que no hay contacto, deportes individuales que no requerían material, la condición física. Bueno, pues hemos intentado facilitarlo de esta forma. Estamos empezando a usar material con un protocolo importante de desinfección, etcétera. Y bueno, yo, como decía antes, solo cosas positivas quiero destacar. La primera, el compromiso del alumnado, coincido con José Antonio, pues es increíble. Distancias, mascarillas, actividad física en esa situación, con calor al principio del curso, frío horrible ahora, polideportivos ventilados, que entra aire por todas partes. Bueno, pues un montón de dificultades y los alumnos, desde luego, es que yo veo una implicación, siempre hay algunas situaciones problemáticas, pero igual que otros años, ni más ni menos, incluso han mejorado algunas cosas. Segundo aspecto positivo que yo saco, competencia digital de los alumnos. No sabéis cuánto conseguía que los alumnos entrasen en determinados contextos en aulas virtuales, que accediesen a determinadas realidades más de tecnología. Bueno, pues hemos aumentado increíblemente, un porcentaje mucho mayor que entra y que las familias están comprometidas en que participen en esa otra forma de aprender también. Hemos ganado en la experiencia en la autogestión de actividad física. Es cierto que fueron muy complicados esos meses, pero los alumnos ganaron en autonomía a la hora de realizar su propia práctica de actividad física. Yo creo que eso es transferible a hábitos futuros. Y luego lo que comentaba antes, que muchos nuevos docentes han entrado este año y que también es una ventaja para renovar un poco la educación física actual. Así que yo me voy a quedar solo con lo positivo, que son esas 4 cosas, y lo negativo, pues nada, no hay ya ni que comentarlo casi. Vale, yo, gracias. si queréis, me voy a lo negativo. Yo, si queréis, os voy a contar la parte negativa, ¿vale? Porque efectivamente también la ha habido, sí.
comparto con vosotros dos que espectacular los alumnos, efectivamente, su actitud, su predisposición, su responsabilidad, todo lo que han incrementado esa competencia digital y lo que nos han hecho avanzar en la parte tecnológica de nuestra asignatura, porque nos hemos puesto todas las pilas ellos y nosotros. Pero deciros que yo sí que he experimentado la dificultad de trabajar con la mascarilla. No estábamos acostumbrados, primero nosotros a la voz, a transmitir con una mascarilla puesta. Segundo, a tratar de conocer o adaptar su nivel de condición física a ese uso de mascarilla, es decir, esas intensidades tan flojas que hemos tenido que hacer con esa condición tan física tan desastrosa con la que muchos han venido, y eso yo tengo que decir que me ha costado manejarlo, saber cuándo de verdad me estaban tomando el pelo, cuándo la mascarilla se hinchaba o no se hinchaba porque les costaba respirar, pequeñas cosas que efectivamente hemos ido aprendiendo pues con los meses. Decir también que una parte negativa ha sido la disminución del tiempo de compromiso motor. Eso os puedo dar un dato de un cuestionario, una encuesta que hemos pasado y que todavía no han salido los resultados, pero el otro día los estuve analizando. El 78% de los encuestados de un total de 1.600 docentes de educación física en secundaria en toda España han manifestado que su tiempo de compromiso motor se reduce en más de un 25%, que es mucho. Mucho. Por lo tanto, cuidado, porque si ya el tiempo que tenemos es poco, pues todavía nos lo están recortando más. Yo puedo entender, pues eso, pues que todos esos protocolos de seguridad, lavarse las manos, limpiar el material, desinfectarlo al principio, al final, pues retrasan realmente el tiempo de compromiso motor. Entonces, eso se tiene que ver, ¿no? Decir también que bueno, porque los docentes nos estamos implicando mucho, gracias a eso está saliendo bien. En las clases de educación física y en general, ¿no? Pero también otro dato de están cuidando los docentes. Ni en algunos casos ayudas con los alumnos y otros casos sin equipos de limpieza y mantenimiento. Pues eso también dice mucho de nosotros, ¿no? De nuestra predisposición a la asignatura, pero la poca ayuda que hemos recibido. Y luego también otra parte muy negativa es el poco tiempo de reacción que hemos tenido. Todos sabéis que las normativas educativas salieron el 28, el 29 de agosto prácticamente para empezar en septiembre, ¿no? Que en pocos días nos hemos tenido que adaptar. Y además unas normativas muy poco concretas. Y al no concretar, ha hecho que los equipos directivos de los centros las interpreten como les ha venido bien. Con lo cual, en normativas que permiten el uso de instalaciones cerradas, como puedan ser polideportivos, pues muchos equipos directivos por miedo las han cerrado. Y estamos viendo comunidades autónomas, como pueda ser Cantabria, el otro día me comentaban, o Asturias, que hay un porcentaje muy grande de centros que no les permiten usar las instalaciones cerradas con una climatología como la que ellos tienen, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que el trabajo de los docentes pues haya sido difícil, ¿no? Difícil, pero muy bien, ¿no? Y gracias a Dios, pues eso, vamos aprendiendo y entiendo que ese tiempo de compromiso pues cada vez será mayor y que ya nos estamos acostumbrando a las mascarillas, a las limpiezas. Cuesta dar la clase y sobre todo la rapidez, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no? Antes te sobraban unos minutillos de una clase porque han ido más rápido, si metías un juego rápidamente que cerraba un poco el trabajo que habías hecho, ese círculo, y ahora tienes que pensar, a ver, esto sí, esto no es tan rápido, por muchos años de experiencia que tengamos, ¿no? El poderlo hacer, ¿no? Prácticamente parece que somos todos novatos ahora a la hora de enfocar estas actividades, pero bueno, el resultado es bueno, ya habéis visto los índices de contagio en educación en todas las comunidades autónomas están encantados y por lo tanto el otro día yo hablando con una consejera de sanidad me decía no, estamos alucinados, los colegios están siendo seguros. Digo, bueno, pues si la educación física es segura con 30 alumnos, pues el deporte escolar y todo lo demás puede hacerse seguro también. Ya está. Bueno, creo que me toca. Vamos a ver, la pandemia. Yo creo que a nadie se le escapa que trabajar en condiciones de pandemia pues no son las más ideales para hacer ningún trabajo. Yo no sé si habrá algún ámbito de la vida que le haya favorecido en algo para hacer bien el trabajo. Yo supongo que no, o habrá muy pocos, la verdad.
Entonces yo entiendo que esta situación de pandemia hay que verla como como un paréntesis. Esto es un paréntesis, esto es una situación transitoria, esto es algo que esperemos acabe alguna vez, ¿no? Porque no va a ser eterno y entonces en esas condiciones pues hay que hacer el trabajo lo mejor posible, como siempre, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser consciente de ello. No me extraña que se baje el compromiso, pues como pasa a nivel social, pues que la gente hace menos actividad física, pues porque, bueno, es lógico, o sea, hay unas condiciones que te retraen y esa retracción pues lleva una serie de problemas, lógicamente, ¿no? Pero también se ha visto el potencial que tiene el hacer actividad física como un elemento que equilibra en situaciones de riesgo o de crisis como esta, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy importante, ¿eh? Una cosa que yo me imagino que la gente ha valorado muy bien. Es más, en algún momento de la pandemia, yo creo que mucha gente que no había hecho ejercicio salió a hacer ejercicio porque es que esto era muy importante. No, es verdad, es que esto yo creo que esto hay que valorarlo, ¿no? Y en la educación física, pues bueno, pues yo creo que la gente al final estamos todos yo creo que al final es porque es un ámbito que se ha regulado, pero a principios del verano nosotros estábamos muy preocupados, ¿verdad? No sé si sabéis, nosotros en nuestro grupo de investigación hicimos unas infografías para que ayudaban a la educación física y detrás había un interés. Y os digo lo siguiente, es decir, a nosotros nos llegaron rumores de que no iba a darse educación física. Entonces, claro, esto hubiera sido un desastre total. Los políticos estaban asustadísimos porque no sabían cómo orientar esto, ni cómo darle salida al tema educativo. Pero la educación física era una cosa que todavía desconocen más, muchos de ellos, y entonces es como era una cosa que no sabían cómo meterle mano, cuando a lo mejor hay 4 cosas que son claras, es decir, si al aire libre y ventilar es clave, pues la educación física, imagínate tú, fantástico, ¿no? Es decir, es una de las actividades que tiene solventado uno de los grandes condicionamientos de contagio, ¿no? Entonces, esto era una cosa muy importante, pero hubiera sido absolutamente nefasto que se hubiera decidido en alguna autonomía que no se hiciera educación física. A nosotros nos llegaron rumores serios de que se estaban planteando que la educación física no se diera porque no sabían cómo podía orientar eso. Y eso fue uno de los motivos que a nosotros nos llevó a poder dar unas orientaciones pues, para que la gente se anime y que haga, pues porque era muy importante. Vosotros imaginaros ya que salía por ahí un chiste y un meme de esos que decía, ¿no? Cerraban las escuelas en la primera ola, y en cambio los bares no los cerraron, no los abrieron y no abrieron las escuelas hasta el año siguiente. No sé si os acordáis. Pues bueno, es decir, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Que los bares sí que los abran y las escuelas las cierren. Esto no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubiera sido horroroso. Yo creo que finalmente, pues supongo que tendrían miedo de decir, no, van todos a una y a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que cuando tú pones mínimamente algo que regula, se ve que el contagio no se produce ahí, sino en otros sitios. Entonces, claro, está claro que tiene una serie de problemas, una serie de inconvenientes, como ha destacado Mónica, pero también creo que hay que sacarle lo positivo que puede tener. Yo creo que efectivamente hay cosas que se han dado cuenta. Yo os decía eso de que la gente ha visto el potencial que tiene la actividad física para equilibrar pues, el desarrollo de una persona normal y corriente. Eso me parece fundamentalísimo, para empezar. Ha hablado de la competencia digital, Víctor. También habla y de la autogestión, también José ha hablado de lo importante que, bueno, hay una serie de aspectos que yo creo que se puede sacar algo aquí y podría quedar para el futuro. Yo encuentro también el tema de las actividades físicas al aire libre o en la naturaleza, es otro de los temas importantes. Recordar, los contenidos, la educación física siempre tiene un problema de estatus, ¿verdad? Pero si hablamos de los contenidos, hay siempre dos patitos feos, la presión corporal y las actividades en la naturaleza. Bueno, pues ahora es un momento de potenciar las actividades físicas al aire libre o en la naturaleza como algo que puede salir reforzado de esta situación, ¿no? Igual que otras cosas, es decir, pues sí hay que sacarle cosas positivas a esto. Yo espero que esto no dure mucho y que sea ese paréntesis y que de aquí salgan cosas que puedan ser útiles para el futuro en positivo, ¿no? En mejor. Yo creo por añadir algo de la parte positiva, dentro de lo malo que es esto, pero si hay una asignatura que no ha salido perjudicada a nivel de estatus, a nivel de visibilidad social, con mucha diferencia en la educación física. Por lo que hablábamos antes, el hecho de dar las clases online o de que los chavales tuvieran que hacer actividades de educación física en casa, ha hecho visibilizar a muchos padres el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, no ha salido perjudicado. Y por lo que decía Pepe, yo tengo muchos alumnos que
que me estaba costando mucho que hicieran actividad física extraescolar en años anteriores y como consecuencia de la pandemia ellos se han quedado haciendo actividad física. Ellos ahora hacen las clases de educación física, pero ahora un día o dos a la semana hacen alguna actividad extra, cosa que antes yo había sido incapaz de inculcarles. Y el hecho de ellos como que han visto la necesidad, han visto la importancia, han empezado a hacerlo en casa y han visto que no les costaba tanto. Cuando se podía empezar a salir, pues empezaron a salir un poquito a andar o a correr o a hacer caminatas por la naturaleza. Y de vez en cuando me dicen, José, pues sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro. O sea que dentro de lo malo, yo creo que la educación física no ha sido la asignatura perjudicada. Sí, Mónica. Pues sí, apuntar dos cosas solo. Yo un poco doy fe de lo que dice Pepe, de que estuvimos a punto de quedarnos sin educación física. De hecho, pues eso, tuvimos varias conversaciones con miedo a que por la proximidad y el contacto, para, digamos, quitarla, eliminarla, ¿no? Y había ya algunos antecedentes en Europa. Había habido varios países que durante el confinamiento ellos no se habían confinado, las escuelas habían seguido trabajando y habían quitado la educación física o la habían adaptado. Entonces, decir que igual que Pepe vio ese problema, nosotros desde el Consejo vimos algo parecido, ¿no? Y decidimos sacar esa guía que fue directa a nuestros docentes, un poco primero para decirle a los docentes que se fueran de vacaciones, fue en el mes de junio, para que se fueran de vacaciones un poco tranquilos, ¿no? Con una lectura que pudiera un poco orientar lo que iba a ser septiembre, y por otro lado, decirle a los políticos, porque hicimos una gran presentación, pero enfocada hacia los políticos, para decirles, la educación física con estas medidas de seguridad es segura y va a ser un poco el arma, ¿no?, para combatir ese sedentarismo que han tenido los chavales. Y entonces tratamos un poco de girar la tortilla para que por ese miedo de los dirigentes políticos pues no la eliminasen, ¿no? Y efectivamente, pues gracias a Dios la tenemos, ¿no? Y como hay varios eslogan que dicen, pues no somos el problema, ¿no? Somos la solución. Pues eso tiene que ser importante. Y yo no sé, en vuestras comunidades autónomas, bueno, sí que conozco un poco, pero os voy a poner el ejemplo de la comunidad autónoma donde vivo yo. Es una pena, pero el deporte escolar está prácticamente cerrado. Los centros educativos no han puesto en marcha nada de actividades extraescolares, están paralizadas. Solo se está entrenando un poco en los clubs. Toda la competición escolar está parada. Pero no solo eso, en nuestra comunidad autónoma y en casi todo, bueno, creo que son 4 o 5 comunidades autónomas en España, han cerrado hasta los gimnasios. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, la comparativa que ha puesto Pepe, pues están cerradas las escuelas, pero abiertos los bares, pues ahora están abiertas las escuelas, pero están cerradas los gimnasios, ¿no? Y el deporte extraescolar. Entonces, bueno, pues yo creo que se ha visto que la educación física con 30 alumnos en el aula y utilizando material y trabajando prácticamente todos los bloques de contenidos está siendo seguro. Y entonces eso es un poco lo que estamos extrapolando pues al resto del contexto de los educadores físico-deportivos, ¿no? Que el deporte en condiciones de seguridad, pues efectivamente es seguro. Por eso, pues yo creo que es importante, ¿no?, el ejemplo que hemos dado con la educación física para que nuestro sector se trabaje con esos mismos parámetros de calidad y seguridad. Gracias. Sí, yo quería aportar algo. Efectivamente, nosotros creemos también que uno de los problemas o el ámbito que más va a sufrir será deporte escolar y deporte federativo en jóvenes. Porque el cortarles las competiciones, las ligas, porque además ya sabéis que se ponen unas medidas, ahora se puede, luego ya no se puede, se corta, se reanuda, todo eso va a romper las perspectivas de mucha gente joven que quiera continuar haciendo deporte, o bien sea escolar o bien sea federativo. Yo ahí sí que veo que es un problema, ¿no? También es verdad que probablemente sea algo un poco más complejo de gestionar que a lo mejor la educación física, que está como más institucionalizado, ¿no? El tema de la movilidad de la gente para ir a los partidos y tal, esto es un tema difícil, pero yo creo que es uno de los ámbitos que ahora no se va a notar, pero probablemente hay ahí un corte generacional, dentro de unos años se verá, porque hay gente, claro, tú imagínate que eres un cadete o un chaval infantil y entonces tiene unas perspectivas y se le corta todo, pasa de año, pasa de curso, ya no tal... Es un poquito desastroso, es difícil. Yo entiendo que eso es complicado, pero pues probablemente sea uno de los ámbitos que más sufra, más que a lo mejor la educación física escolar, ¿no? Pues reforzando esto...
Perdón, reforzando esto que dice Pepe, solo hay 5 comunidades autónomas actualmente que permitan el deporte de competición escolar. Estamos hablando de que son muy poquitas, de todas las que tenemos. Yo, porque tengo un estudio delante que tampoco lo hemos terminado de publicar, pero fijaos, solo puede Andalucía, Canarias, Valencia, Extremadura y Murcia. Las demás, las competiciones están cerradas de deporte escolar y os podría poner los mismos datos del ámbito, pues esto eran juegos escolares del ámbito federativo, ¿no? Pues que son un poco menores, pero parecido, ¿no? Y sobre todo del ámbito de los gimnasios. Es que es una pasada, me parece que hay solo 3 comunidades autónomas o 4 que permiten la práctica de actividad física en gimnasios, dirigida, ¿no? Con un profesional. Entonces, eso yo creo que el gobierno tiene que planteárselo, porque al final los que toman las decisiones es sanidad. Y yo el otro día que estuve hablando, como os decía, con una consejera de sanidad y de salud pública, un director general, decía, claro, el concepto que ellos tienen de lo que es un gimnasio, de lo que es una instalación cerrada, pues es que para ellos no es lo que hoy en día hay. Yo les contaba los controles de gestión que tienen de los usuarios, las máquinas, que saben desde que entra la instalación en qué máquina está, cuántos minutos, quiénes son los usuarios que estaban a su alrededor. Eso lo desconocían, ¿no? Esa trazabilidad que se puede tener, ¿no? De un caso de positivo. Y entonces yo creo que son ejemplos, ¿no? que hace que ese desconocimiento de nuestro sector pues frene un poco ese desarrollo que tendría que estar teniendo ahora. Gracias. Gracias. Pues ya por finalizar, porque ya estamos cerca de la hora tope que me dio la NECAFIDE para poder desarrollar esta charla. Una última pregunta que va un poco relacionado con todo lo que estábamos hablando ahora. ¿Cómo se puede afrontar desde la educación física la otra pandemia? Es decir, la pandemia de los índices de obesidad y de sedentarismo tan altos que tenemos actualmente en nuestra población infantil y juvenil. Si es suficiente con las horas que tenemos de educación física, que creo que todos vamos a estar de acuerdo en que no es suficiente, y también si los poderes públicos tienen que llevar a cabo otro tipo de acciones para fomentar la actividad física. ¿Quién quiere abrir el melón? Bueno, si queréis hablo yo, no hay problema. Pero me lo pones muy fácil, es decir, ¿qué puede hacer la educación física? Pues cumplir bien con su misión, que es promover la actividad física y que la gente aprenda conocimiento teórico, práctico, estético y actitudes y valores dirigidas a que la gente siga haciendo actividad física. Es decir, esto, mejor que esto, imposible, ¿no? Es decir, si la gente se compromete, pues yo creo que eso ya sería un punto, ¿no? Un punto muy importante pues para que de alguna manera afecte a la práctica habitual de la gente joven y se reduzca, ¿no? Lo único que ocurre es que, claro, hay cosas que son difíciles, porque es difícil, sobre todo porque esto toca un tema del cambio de conductas, ¿no? Es decir, cómo hacer que la gente haga más actividad física porque se considera que es sano, ¿no? Pues bueno, esto es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil, pero muchas veces lo abordamos, yo creo, desde planteamientos un poco simples, en el sentido de que creemos que con decirlo y con hacer actividad física la gente y con eso va a hacer los cambios de conducta, y eso no es suficiente seguramente para eso, ¿no? Yo creo que los jóvenes, los adultos, los niños saben que hacer actividad física es bueno y es sano. Yo creo que eso lo saben todos, los adultos también se lo saben, pero luego no lo hacen. Es decir, ¿qué pasa? Ese salto entre saberlo y hacerlo, ese salto, ¿cómo se puede solventar, aproximar para que la gente haga más actividad? Yo creo que ese es el gran reto y esa es la gran dificultad que existe, ¿no? Claro, es difícil decirle a un niño de primaria, decir, es que esto es muy bueno para tu salud, cuando eso, para mi salud, para cuando seas mayor, eso me queda muy lejos, ¿no? Eso me queda muy lejos. Pues bueno, a lo mejor ahí el tema emocional, el tema de la diversión es fundamental para que tú experimentes que eso está bien para ahora, ¿no? Y en la gente más mayor, pues hacerle más partícipe. Es decir, es que a veces creo que para que uno cambie la conducta es como que se lo tiene que creer de verdad. Tiene que ser una cosa como, tiene que partir mucho de uno, ¿no? Es como cuando se quieren hacer cambios educativas en reformas, ¿no? Se quiere hacer reformas y resulta que las reformas las hacen los profes y si tú no tienes en cuenta a los profes,
pues ya me dirás qué reforma. Si desde arriba te dicen, tienes que cambiar esto y hacer lo otro, y llega el profesor y dice, bueno, ya me está contando esto otra mi lengua. Es decir, como tú no impliques a los que de verdad van a llevar adelante ese cambio, es decir, si tú no implicas al alumnado en que busque sus claves, los que algunos llaman los activos de salud, o sea, cada uno ve cosas que existen en su entorno a las cuales se puede agarrar para poder hacer actividad física. Es decir, si tú no haces que ellos participen, que les pides opinión, que traigan desde su mundo sus cosas, sus deseos, sus cosas relacionadas con la actividad física, difícilmente les vas a implicar para que cambien. Es decir, hay que hacer que participen más. Igual decíais antes que a lo mejor la pandemia ha hecho mucho más por la autogestión, pero es porque también les das más margen de confianza, les dejas más que hagan más ellos cosas o les escuchas más. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, si queremos que la gente cambie de conducta y se lo crea de verdad, tiene que partir un poco de ellos, tienes que darle voz. No hay que mandarles tanto, a lo mejor. Es decir, no se trata de decir, haz esto porque es muy bueno, o no solamente eso, ¿no? No digo que no haya que hacerlo, porque también es importante saber qué es lo que se tiene que hacer para hacer bien las cosas, ¿no? Y esa información teórica y práctica es importante, pero es decir, también hay que hacerles partícipe de alguna manera, hay que buscar estrategias, planteamientos, innovaciones que salgan o que se le invite a que salgan de cosas de ellos, es decir, que ellos identifiquen en su entorno cosas que se planteen como elementos clave para arrancar a hacer actividad física. No sé, yo creo que hay iniciativas por ahí que ya están en ese sentido, son iniciativas que utilizan el Photo Voice y les hacen que ellos busquen entornos, personas, contextos, cosas que les ayuden, lo llevan a las clases. Es decir, yo creo que hay que buscar cosas, no sé exactamente, claro, esto es complicado, pero el hecho es como las reformas del profesor, es decir, se lo tiene que creer el profesor, porque si no te lo crees, ¿cómo vas a hacer una reforma? Es que es un fracaso, o sea, tienes que invitar a la gente a que tome, por eso yo os decía que es muy importante que el colectivo de dentro haga aflorar lo que de verdad cree que tiene que hacer. Eso durará, o sea, eso tendrá continuidad, porque es el colectivo el que lo impulsa. No sé, no es que viene uno desde arriba y dice, hay que hacer esto. No, tiene que salir de abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que salga de los propios? Eso es complicado, yo lo entiendo, es decir, ya lo sé, pero habría que buscar iniciativas, estrategias, algo que enganche a sus mundos, a sus inquietudes, a sus cosas y traerlo a las clases para que les involucre y les haga. Yo creo que es uno de los temas más complicados. Pero bueno, al menos ya digo que por una parte es fácil si se cumple con la misión y tal, pero por otra entiendo que cuando se implican cambios de conducta es un tema complicado y hay que darle muchas vueltas al tarro para que esto tenga finalmente éxito. En ese sentido que comentaba Pepe, yo creo que el empezar desde cuando es más fácil involucrarlos con la actividad física, iniciarlos con metodologías activas, donde ya no eres tanto tú continuamente el que dices lo que hay que hacer, sino que estás un poco siendo facilitador de las actividades, pero ellos ya pueden tomar pequeñas decisiones. Al año siguiente la metodología es todavía más participativa y su poder de decisión es mucho mayor, tanto en el tipo de actividad que hacen, como en cómo se va a evaluar, como en la manera de llevarla a cabo, para pasar después, ya casi en cuarto, un bachillerato, a metodologías ya propias de autogestión. Yo creo que les va guiando un poco hacia la emancipación un poco física. Esto, que es muy fácil así decirlo, luego, bueno, pues a algunos les puede calar un poco más y a otros les puede calar un poco menos. Y luego el hecho también de una visión un poco más global, lo hemos comentado al principio, de involucrar un poco la actividad extraescolar y la escolar, que haya una coordinación ahí, que los centros, que a veces se hace, que los centros estén abiertos a determinadas horas fuera del horario lectivo para que el propio alumnado del centro luego se pueda organizar de manera muy sencilla para acudir por las tardes a hacer actividad física. Creo que eso al final va generando un hábito y unas emociones positivas que para mí son muy importantes en relación al movimiento, en relación a lo corporal. Y creo que eso es lo que hace, o una de las cosas que hace que pueda perdurar en el tiempo, el que se lo estemos metiendo casi en su ADN, se lo estemos impregnando casi en su ADN desde pequeños y poquito a poco. Creo que por ahí podía ir, aunque es fácil decirlo y luego no es tan sencillo llevarlo a la práctica, porque cuando intentas abrir un centro por la tarde, enseguida te viene ya, pero tiene que haber un responsable.
Ya, pero tiene que haber un conserje que abra, ya, pero tiene que, ¿esto quién va a pagar? ¿Esto quién va a hacerlo? Si pasa algo, porque van a hacer deporte, si alguien se cae, ¿quién es el responsable de esto? O sea, al final es una visión un poco más global, casi que en la que tienen que participar los ayuntamientos, porque si no se complica, pero yo creo que la perspectiva por ahí iría bien. Pues mirar, en la línea que dice José Antonio, me parece bastante importante algo que hemos, dentro de esas medidas que os comentaba antes, que propusimos para una educación física de calidad, una de ellas era tener un proyecto deportivo de centro, que un poco agrupara todas esas prácticas a nivel de todas las materias, que trabajaran hábitos de vida, práctica deportiva y demás, y que sobre todo contemplara también todas las actividades de carácter extraescolar, tanto deportivo como no deportivo, de los chavales, ¿no? Para que digamos que las extraescolares deportivas fueran como una extensión de lo que se estaba haciendo en las clases de educación física. Por lo tanto, era como un sitio donde poder tener o aplicar ese tiempo de ocio con un poco la misma línea de trabajo que se estaba haciendo en la parte de educación física. Y claro, pues añadido a eso, decir también que el Estado ahí tendría que apoyar porque todos sabéis que la brecha en lo que es la práctica del deporte extraescolar está con el paso de primaria a secundaria. Cuando estamos en primaria, prácticamente todos nuestros hijos, nuestros alumnos, han hecho actividades deportivas, ¿no? Extraescolares, deporte fuera del horario lectivo, y cuando pasan a secundaria desaparece, pues posiblemente porque los padres ya no apoyamos, les damos esa libertad y dices, bueno, ya son mayores, ¿no? Pero a lo mejor el fomento del deporte en familia, que es lo que ha pasado con la pandemia, que hemos salido con ellos a la calle, a correr, a la bicicleta, a los patines, pues políticas de fomento de este tipo de actividades serían importantes. Políticas de reducciones de IVA, es una tontería, pero el hecho de que tuviéramos reducido el coste de las actividades extraescolares de nuestros hijos, o que nos dedujera, o cualquier cosa que económicamente nos fuera más sencillo llevarlo. Todos seguro que tenéis hijos y conocéis, bueno, posiblemente tú, Lara, no, pero los demás que estamos aquí posiblemente sí, sabemos lo que cuestan unas buenas extraescolares deportivas, ¿no? Entonces, no está a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, ayudas en ese sentido para que ese deporte escolar se fomentara, deberían hacerse estrategias, pero a lo mejor no solo desde deporte, ¿no? Ni de educación, pues desde sanidad, son en definitiva medidas para que la salud y ese aprendizaje de hábitos deportivos para utilizarlos a lo largo de la vida sería el momento importante. Y fijaos, en las recomendaciones que salieron publicadas hace 2 días de la Organización Mundial de la Salud, uno de sus objetivos para el 2030 es reducir un 15% la inactividad física, que es lo que estamos hablando. Por lo tanto, tienen que empezar a pensar políticas de aumento de horas de educación física, porque al final están hablando de 60 minutos de actividad intensa al día los chavales. Entonces, si no hay actividades extraescolares, y como ya sabéis que la última ley, el 80% de los alumnos en edad escolar solo practica ejercicio físico en las clases de educación física. Ostras, pues es que tienen que aumentar las horas de educación física, tienen que aumentar las iniciativas para reducir el coste de ese deporte extraescolar y aprovechar el tiempo de ocio y en familia para que los padres, sabiendo esos beneficios de la actividad física, tiren de los chavales. Incluso en las empresas, es decir, dar facilidades a las empresas para que los trabajadores puedan irse a correr, puedan dedicar algunas horas a hacer actividad física y tienen que ponerse a pensar estas estrategias, porque si no, para el 2030 nos queda prácticamente 10 años, ¿no? Y reducir un 15% pues es una tasa elevada. Venga, pues sigo, gracias. Coincido plenamente. La idea, bueno, de aumentar la carga lectiva yo la veo fundamental. La idea de los planes de centro, proyectos saludables que se están haciendo en muchas comunidades, pues yo creo que se debe potenciar. La idea del profesor de educación física como coordinador deportivo de centro, esa figura que involucre un poquito a toda la comunidad, también la veo fundamental. Y luego veo también la dificultad que comentaba José Davis de modificar conducta. ¿Cómo modificar conducta? Bueno, pues hay algunas estrategias, pero desde luego no es fácil. Relacionándolo un poco con el hábito lector, con el hábito de la lectura. Y sigo una chuletilla que tengo por aquí porque yo creo que es curioso. Conocer cuáles son los libros más adecuados. Pues
Yo creo que el profesional del deporte y de la actividad física debemos conocer cuáles son los contenidos más adecuados para cada edad. Si en cuarto de la ESO empezamos a hacer expresión corporal y nunca la han hecho, evidentemente pues es complicado. Pero si ha habido una progresión correcta de contenidos adaptados, yo creo que es mucho más fácil. Leer un poco todos los días, nos dicen, para generar hábitos lectores. Claro, pues actividad física todos los días, más incremento horario, bueno, pues o si no, desplazamientos activos, recreos activos, quizás se puede suplir con otras cosas. Dejar escoger, que comentaba también José de Vis, claro que sí, pues yo creo que debemos dejar escoger. ¿Hay un currículum que dar? Sí, pero también hay posibilidad para la elección del alumno. No que elija a lo mejor el deporte a tratar, pero sí que elija el juego o que diseñe el juego para trabajar determinada cualidad. Yo lo veo imprescindible y que ellos, vamos, es constructivismo, que participen en la construcción del aprendizaje. Leer con el niño, nos dicen, claro, o con el adolescente. La idea del ejemplo familiar que comentaba ahora mismo Mónica también, fundamental, involucrar a las familias. No solo leer libros, nos dice, claro, pues no solo hacer actividad física organizada, debemos intentar que se haga otro tipo de actividad más allá de las escuelas deportivas o, no sé, hábitos de autogestión que hemos hablado. Leer no son deberes, la educación física, la actividad física no deben de ser deberes. La flexión es algo bueno, aunque, claro, quien castiga con flexiones lanza un mensaje contradictorio, ¿no? Leer a los hermanos pequeños, nos dicen por ahí. Bueno, pues, ¿cómo transmitimos esto? Nuestros alumnos de primero de bachillerato, de cuarto de la ESO, organizan la recepción a alumnos de sexto de primaria con una gincana deportiva, organizan la semana saludable en el centro, los juegos grecorromanos que han tenido mucha repercusión también, y son ellos los que lo organizan con supervisión, pero realmente están un poco leyendo a los alumnos más jóvenes, ¿verdad? Y lo último que nos dice, utilizar los libros como un tema recurrente, hablar de deporte y de actividad física. En todas nuestras actividades diarias, yo creo que hay que hablar con los chicos en otras asignaturas y, no sé, transmitirles esa idea de que es algo bueno y no solo contenido teórico y contenido práctico curricular, sino que se puede hablar del deporte de élite, del deporte de base y de la educación física saludable. Y bueno, seguramente hay otras estrategias, pero yo creo que estas podrían ser una buena guía también para modificar las conductas. Y nada más. En un rato hemos sacado un montón de estrategias entre todos. Lo que hay que hacer es ponerse en ello, ¿no? La verdad es que un poquito de ayuda de los poderes públicos vendría muy bien, como decía Mónica, ¿no? Apuntalaría muchas cosas, pero bueno, al menos no parte nada si no hay una iniciativa y un compromiso del colectivo, que yo creo que es fundamental. Esas dos cosas son fundamentales. Vale, pues muchas gracias. No sé si alguno más quiere aportar algo final, o si no, pues cerramos aquí la mesa de debate. Muchísimas gracias, Mónica, Víctor, Pepe y José, por vuestras aportaciones. Ha sido un debate súper enriquecedor y mil gracias por prestaros y por perder un poco de vuestro tiempo y dedicárselo a estas iniciativas de estudiantes. Muchísimas gracias también a pues, todas las personas que nos han estado escuchando, no solo hoy, sino los otros 3 días de conferencias, y esperemos que este congreso virtual no sea el único, sino que sea el primero de muchos. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido muy fácil moderar este debate. Yo sé que yo estaba un poco, porque ya hacía un montón de tiempo que no hacía este tipo de actividades. Y nada, muchísimas gracias. Y nada, cuidarse y consentidiño, como decimos por aquí. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por la organización. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Saludo.